Vamos a discutir, vamos a intercambiar puntos de vista sobre la situación en la que se encuentra la reforma hacendaria. Me acompañan y me da mucho gusto que esté con nosotros este programa aquí en el foro. Ricardo Becerra. Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Ricardo es presidente del Instituto para la Transición Democrática y para dialogar, para contrastar puntos de vista, está con nosotros, usted lo conoce muy bien, es de esta casa, Ángel Verdugo. Ángel, columnista, articulista de Excelsior. Gracias por haber aceptado. Hombre, al contrario. Participar también en este debate. Gracias por la invitación. Si les parece, vamos directamente al centro y, a ver, Ricardo, desde tu punto de vista, una vez que ya fue aprobada la reforma fiscal en la Cámara de Diputados, llega ahora al Senado, donde todavía puede sufrir algunas modificaciones. Me parece que para comenzar a hacer un balance, la primera pregunta que pondré sobre la mesa es negativo y qué ves de positivo en la reforma hacendaria aprobada por la Cámara de Diputados. De negativo, quizás hay que empezar con ello. Creo que los para qués se quedan cortos o muy difusos, ¿no? Es decir, el gobierno necesita más dinero, se nos dice, hay que recaudar más. Este es uno de los países con menor carga tributaria, no solo de la OCDE, sino de América Latina, pero no está claro cuál es el destino de este nuevo gasto, ¿no? El seguro de desempleo, la pensión universal, o que se dice universal, no está muy claro cómo es que se va a construir, cómo es que se va a diseñar, cómo es que va a operar. Y este era el mensaje igualitario, este era el mensaje de redistribución más importante, que sin embargo quedó todavía difuso, ¿no? Este es el punto que yo subrayaría más. Lo positivo. Bueno, lo positivo, a pesar de haber sido pues una confección, un surcido de muchos cambios aquí y allá, lo positivo, me parece, es que por fin empezamos a hablar de los impuestos como mecanismo de redistribución en una sociedad tan profundamente desigual. Siempre habíamos hablado de impuestos como hacer más competitivas a las empresas, impuestos para el crecimiento económico, impuestos para A o para B, pero no para redistribuir, no para igualar las condiciones de los ciudadanos mexicanos. Este es un viraje, quizás un viraje bastante imperfecto, bastante parchado, pero un viraje al fin donde podemos decir, los impuestos son, sí, para quien pague más pueda contribuir hacia esas zonas, hacia esa parte de la sociedad que desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 30 años, está esperando un mensaje de igualdad. Un primer paso, si interpreto a Ricardo Becerra, Ángel, hacia la utilización de la política fiscal como elemento para tratar de combatir las enormes desigualdades del país. Bien. ¿Tú convendrías, estarías de acuerdo con esa tesis? Primeramente debo decir que coincido en los para qué, es decir, prácticamente no hay mención clara, específica, como debería ser en un esfuerzo tal y como fue publicitado de que esta es una gran reforma, etcétera, ¿no? ¿Coincides en que eso es parte negativa? Es parte negativa, es decir, no dicen en qué van a utilizar, y es evidente que si tú estás tomando recursos del contribuyente, de la sociedad, para hablar en términos más generales, pues lo menos que espera esa sociedad es que tú le digas para qué quieres ese dinero. Y sobre todo, también, no solo para qué, sino yo agregaría cómo vas a gastar ese recurso, tomando en cuenta que en la economía siempre los recursos son escasos. En relación con la pensión universal, coincido también con él, no es universal porque hay una restricción de entrada que dice solamente será para aquellos que no estén en ninguno de los sistemas de pensiones o jubilaciones formales. Entonces hay ahí también una parte. En lo referente al seguro del desempleo, pues se va a pagar con los recursos mismos de los trabajadores y los patronos, las aportaciones al Infonavit. Entonces, o sea, realmente eso no ha quedado claro ahí cómo va a quedar en la Ley Federal del Trabajo, la parte correspondiente a las liquidaciones, los famosos 3 meses más tantos días. Entonces dice, a ver, por fin, en los países donde existe el seguro al desempleo, no se ha resuelto esa aparente contradicción que es una o la otra. Podría quedarse tomando en cuenta que los recursos no son del erario, sino son de los mismos trabajadores. Donde sí yo difiero, no sé si profundamente o superficialmente, es en si los impuestos de
realidad no es una verdadera reforma fiscal. Yo creo que tiene otros objetivos. En primer lugar, aquí en el país estamos hablando de una reforma, dicen social, este adjetivo que cuando yo lo escucho corto cartucho, me da temor cuando algo se le agrega el adjetivo social, ahí me pongo a la defensiva. ¿Por qué desconfío yo de que vaya a ser redistributiva? Porque el conjunto de leyes que han impedido que crezcamos están iguales. Es decir, vamos, le voy a dar más dinero al gobierno, la sociedad, pero a ver, las leyes que nos impiden ahorita crecer o esos obstáculos jurídicos siguen siendo los mismos. Entonces, así te dé yo el doble o el triple, básicamente las constricciones estructurales continúan. Lo acabamos de ver con la reforma laboral, entre comillas, que se aprobó al final de la administración pasada, donde decíamos, me acuerdo que el hoy senador Lozano decía que con esa reforma se iban a crear 800,000 empleos y una serie de cosas. Este año, si llegamos a los 380, 400,000 empleos formales, va a ser un gran triunfo. Pero digamos que eso, Ángel, con reforma o sin reforma. El tema es, los últimos 30 años no hemos crecido lo suficiente. Sí. Esta vez es la primera y esa es la tesis pero que eso está no sobre quiere la mesa decir para redistribuir. Sí. ¿Funciona o no funciona? Yo creo que no funciona porque al final de cuentas hay países que no hacen esto, pero sí cambian el basamento jurídico y ponen uno que realmente estimula y facilita la inversión o la creación de fuentes de empleo permanente, que eso sería, pienso yo, el camino correcto, porque pensemos en Pemex y la reforma laboral. No fueron tocados, evidentemente porque se habló nada más del apartado A, pero prácticamente la estructura corporativa en lo que se refiere a lo laboral quedó intocada esencialmente. Digo, pensar que eso que cambió porque la maestra está en prisión, pues realmente es una cosa idílica, o sea, las cuestiones siguen siendo las mismas. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos en el campo 28, 30 millones de los más pobres entre los más pobres, y no solo no se ha tocado la ley agraria, sino que ni siquiera se ha mencionado la ley agraria. Deja tú que tengamos un planteamiento en torno a la bajísima competitividad de grandes áreas del campo mexicano o grandes regiones, si ni siquiera nos atrevemos a tocar el tema. En ese sentido, podrás tener muchos impuestos que habría que ver si efectivamente va a recabar el erario lo que proyectan. Cuando dicen que van a crecer al 3.9, cuando las proyecciones ahorita más pesimistas estarían en el 2 y quizá las optimistas en el 3, y me dice Hacienda que va a crecer al 0.9 y mantiene todavía ese crecimiento. Pues... Bueno, lo que pasa es que el gobierno, de sus últimas declaraciones, creo que fue bastante claro, diciendo, a ver, esto no son más impuestos ni nuevos impuestos, esto de lo que se trata es de acotar privilegios que permitían la evasión. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y si estás de acuerdo, Ricardo, ¿cuáles son los privilegios? ¿Quién se afectaría? ¿Quién sería afectado al tocarse esos privilegios? El punto es que esta reforma es un montón, realmente, como decíamos, un surcido de boquetes o de hoyos que tenía el sistema fiscal y que, cosiéndolos, intentaremos que no se drene digamos, la carga tributaria, el recurso, el impuesto que pagan los mexicanos. Yo veo dos muy buenos, esencialmente, no creo que nadie pueda estar en contra. Uno, el asunto de la consolidación, que con matices, pues de lo que se trataba era de que yo tengo 3 empresas, una de mis empresas está mal o menos que cero, entonces dejo de pagar impuestos en las otras 2. Porque estoy consolidando en conjunto, ¿no? Esto está bien, me parece que cada empresa pague sus impuestos en sus propios términos. Esto es lo que significa eliminar la consolidación y me parece correcto. Segundo, el impuesto a la bolsa, ¿no? A las ganancias de la bolsa. En cualquier parte del mundo se grababa la bolsa y se graba la bolsa, y en los más importantes eso ocurre, también es positivo. Y creo que también es positivo, para poner un tercero, que la ruta haya sido el incremento al ISR de los que pagamos o de los que ganamos más. Y no el IVA como se planteó Y no durante el 10 IVA. años. No, yo voy a poner un paréntesis, yo estaría de acuerdo en una alza al IVA, incluso en el impuesto a la gasolina, el peso, en otras condiciones, y ahorita explico por qué, pero yo creo que es muy correcto que, dada la coyuntura actual, es decir, esta coyuntura de encarecimiento de la canasta básica y de los principales productos de consumo y de abastecimiento popular, que se han incrementado casi el 50%, no se hayan gravado
con el IVA. ¿Por qué? Porque los más pobres, es decir, 48 millones de mexicanos, gastan el 50%, poquito menos del 50% en alimentos y bebidas. Es decir, si tú le metes además ese impuesto a los más pobres, sí tienes una afectación que no tienen pues, las clases más pudientes, ¿no? Ahí tienes tres elementos que señalan. Vayamos, no solamente existe en México, sino en muchos países. Segundo, es un mecanismo que el Congreso aprobó, no es un privilegio. Es decir, si uno revisa con cuidado la ley del impuesto sobre la renta, en ninguna parte aparece la palabra privilegio. No existe en la ley del impuesto sobre la renta, porque sería un absurdo que el Congreso concediera privilegios. Entonces, la palabra privilegios es una palabra política, no es un concepto fiscal. Paraísos. Por eso, o sea, no es una palabra correcta. Lo que pasa es que la consolidación no evita que pagues impuestos. Difiere a 5 años el pago de impuestos, porque la gente dice, desapareció la consolidación porque no pagaban impuestos. Eso es falso de toda falsedad. El mecanismo de consolidación lo que hace, efectivamente, como dice Ricardo, se agrupan varias empresas de un mismo grupo empresarial y la que tiene utilidades compensa, consolida para las pérdidas. Pero no se le condonan esos impuestos y tiene que pagar además los intereses correspondientes a esos impuestos. Y el límite son 5 años. En la propuesta del Ejecutivo no desaparece la consolidación, se sustituye por un mecanismo voluntario donde se pueden unir las empresas, pero es a 3 años la posposición. Bolsa. En el caso de la bolsa, rápidamente diré, falta ver qué va a pasar en la ley del impuesto sobre la renta cuando haya pérdidas. Porque la gente piensa que siempre hay utilidades con una acción que se vende. Pues cuando hay pérdidas, ¿qué va a no se pasar grabará? cuando hay pérdidas? Entonces, puede en un determinado momento, como dice el clásico, puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero eso, vamos a ver cómo se saca alguna miscelánea. Bien. En el caso del ISR de 30 a 35, yo soy de los que pienso que el IVA debe aplicarse universalmente con una canasta de productos básicos y con un apoyo en efectivo para los primeros 2 o 3 deciles de los contribuyentes. No tengo duda. Al final de cuentas, esto lo único que va a generar, porque no solo es el 35, sino que hay aquí una reducción de ciertas deducciones, ciertos paquetes de prestaciones que tenían, que no van a ser deducibles ya, de tal manera que no es nomás, así es, no es nomás el 30 a 35. Pero voy a lo que me interesa. Remuneraciones de previsión social. Así es. Entonces, eso habrá que verlo, porque muchas de estas cosas quedaron en el aire. Por eso habrá que ver qué va a pasar en el Senado de la República. Pero hay un punto que sí me interesa señalar, es el caso del IVA en el caso de los más pobres. Efectivamente, esos deciles más bajos y los más pobres, quizá los 2, 3 primeros deciles, incluso pueden ir más allá del 50% en alimentos y medicinas. Pudieran llegar a 60 o 70. El único problema es que el ingreso promedio de estos 2 o 3 deciles puede andar en 4,500, 5,000 pesos. O menos. Sí, o menos, Sí, quizás. así es. Entonces, si gastan el 60 o 70%, quiere decir que pueden estar gastando 2,500, 3,000 pesos al mes. Solamente en alimentación. Y así es. medicina, muy bien. Sí, la pero proporción es pero hay esto. brutal respecto a Sí, otros deciles de la población. Pero si yo quito de aquí una canasta básica, probablemente él no tuviera que pagar en eso. Pero no tendría problema el gobierno federal con los padrones de Sedesol, por ejemplo, que tiene, con una serie de elementos de listados que ya tiene el gobierno federal, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, todos aquellos que ganen 1 o 2 salarios mínimos puede acreditárseles. Entonces, ¿cuál es la ventaja del IVA universal? Cierras hoyos. Hoy, una de las grandes partidas del presupuesto de gastos fiscales es precisamente no universalizar el IVA. Y solamente diré a favor, porque esto es un tema sobrediagnosticado en el país, es lo siguiente. Así es. Los países avanzados han migrado desde hace varios decenios a los impuestos al consumo y han dejado los impuestos al trabajo. Bueno, y que en esta reforma no se deja del todo, porque están homologar el IVA en la frontera y está también De acuerdo, lo del IVA no más a que, la comida, no pero más de las que ahí hay mascotas. un pequeño problema en el caso de la frontera. Los países que no tienen estas distinciones son países muy iguales.
Si tú vas a Europa, tú pasas de Francia a Bélgica o de Bélgica a Alemania, prácticamente el nivel es muy similar, como si vas de Estados Unidos a Canadá. Pero si tú vas a Falfurrias, aun cuando suene así muy feo, y luego vas acá de este lado, vas a encontrar que el nivel de competencia de allá, por los volúmenes que manejan muchas empresas, al final de cuentas, el que tú subas del 11 al 16% ese impuesto, probablemente no a todo saque del mercado, pero sí a un sector importante, particularmente los comercios pequeños, es probable que les pegue. Ese es uno de los sectores, y voy con Ricardo Becerra, Ángel, donde ha habido enojo. Ahora pasa la minuta al Senado. Ricardo, la presión de los empresarios es fuerte. Hoy estuvieron con los senadores, están tratando de que se modifiquen algunas partes de la minuta, incluso, por ejemplo, el asunto de los refrescos, la comida chatarra. Hay también organizaciones civiles que se han puesto de acuerdo para presionar con el asunto de la comida, el IVA a la comida de las mascotas. ¿Qué es lo que tú esperas, sobre todo en un Senado en el que la segunda fuerza política se ha erigido, digamos, en una campaña contra subir los impuestos? El PAN está en su papel. Como se llama en contraste el programa, quiero reaccionar un poquito a lo que dijo Ángel. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con todas estas cosas, de ser como un país del primer mundo y actuar como si fuéramos un país del primer mundo, y en efecto, los países del primer mundo van hacia los impuestos indirectos. Sí, pero antes crearon un inmenso piso de igualdad y un inmenso piso de bienestar y una inmensa... Permítame, Ángel, no, han tronado porque bajaron esos impuestos y muchos de los empresarios se fueron a los paraísos fiscales e hicieron insostenibles a los estados de bienestar. Entonces, sí vamos a ser países del primer mundo, pero como corresponde. Porque estamos en la trampa, Ángel, estamos en la trampa de impuestos pequeñitos, impuestos mediocres que generan servicios públicos mediocres. Esto es la trampa que creo que es la que tenemos que salir, y en esos términos son los que hay que discutir la reforma fiscal. ¿Qué esperar en el Senado, en mi opinión? Pues sí, yo creo que tenemos que esperar nuevas presiones de muchos grupos, especialmente del Partido de Acción Nacional, que como siempre representa los intereses empresariales. Pero pongo solamente un dato: el 33% del paquete que aprobaron los diputados, es decir, el nuevo ingreso del gobierno, el 33%, es de impuestos directos. Es decir, sí le dieron una buena rebanada en la Cámara de Diputados, ya de suyo, ¿no? Sí, a la propuesta. Sí, claro, está suavizada de lo que se El resto son impuestos indirectos, es IVAs, distintos IVAs y EPS, y impuestos especiales, ¿no? Que son más o menos del 70 y tantos. Es decir, de todas maneras, la reforma quedó un poquito cargada hacia los impuestos indirectos. Y diría, bueno, yo creo que los empresarios y los partidos que representan a los empresarios también tendrían que hacerse un cuestionamiento importante. No es hora de demostrar exigiendo un buen gasto público, exigiendo buenos servicios públicos, sobre todo ese piso básico de igualdad. Pues hombre, ahora voy a poner un poquito más, 2% más, que representa en conjunto el 0.3% de los activos globales de las empresas en México. De las empresas, el 0.3%. Bueno, es adicional. Además, ahí viene la discusión sobre egresos, y ahí el 99.7% queda intocado. Lo que va a tomar el Estado es el 0.3% de los activos de las empresas. Ese es el tamaño de la afectación. Creo que no es para tanto, y no es para tanto la reacción o la sobrereacción que han tenido ciertos grupos empresariales. Estarían sobrereaccionando. Estoy en la recta final del programa y les hago una pregunta a los dos, lo más sintética que ustedes puedan hacerla. Y es, esta reforma, como la ves, Ángel, incluso con o sin la sobrereacción de los empresarios, ¿nos va a servir o va a ser la que necesitamos para crecer y, digamos, para redistribuir? Yo primero diría que en lo que se refiere a la actitud de los empresarios y de otros grupos, no necesariamente nomás de ellos, se guía por aquel viejo principio filosófico del que no chilla no mama. Es decir, eso es una ley. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Así es. Segundo elemento, yo creo, aprendí yo desde hace muchos años que en economía este tipo de valores morales, entre comillas, la solidaridad, el ser, no existe. Es decir, al final de cuentas, creo que es otro el mecanismo. No. Lo que pasa es que pedirle a los empresarios solidaridad, yo creo que ese no es el camino. Pero eso es una cosa discutible, es una posición de cada quien. Pero, y tercero, Ángel, yendo a lo concreto, ¿sirve para yo creo que no va, esta reforma ni va a captar lo que dicen, ni va a crecer la economía como dicen,
y cuando tengamos los datos del segundo trimestre en cuanto a captación, en cuanto a crecimiento del PIB en el primer semestre, entonces vamos a tener que hacer un alto en el camino para Ricardo, ver qué va a me pasar. estoy yendo, vienes. Que no le echen la Vienes, culpa a la reforma vienes. que todavía no entra en acción. totalmente, La reforma entra hasta totalmente, 2014. totalmente de La acuerdo, desaceleración Ricardo. y lo que está pasando en 2013 Totalmente es de ya acuerdo. fruto Sí, del sí, viejo sí, modelo y de totalmente haber de quitado impuestos altos. ¿Nos va a servir o no? Me estoy yendo. Yo creo que puede servir para cambiar el tipo de debate impositivo y fiscal que hemos tenido durante muchos años en México. Gracias a Ricardo Becerra, presidente del Instituto para la Transición Democrática, por haber estado con nosotros Gracias esta a ti, noche. Pepe, gracias. Y a Ángel Verdugo. Gracias. Gran discusión, seguramente usted la disfrutó y sobre todo recordó que solamente contrastando posiciones es que se forma la opinión pública.